Vamos a ver en esta ocasión las medidas de tendencia central para datos agrupados. Las medidas de tendencia central corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Las más utilizadas son la media, mediana y moda. Vamos a ver cómo se obtiene la media aritmética o promedio que se llama. Este es un dato más o menos central con relación a una serie de datos. El promedio de datos por lo general se obtiene en las calificaciones o en las valoraciones numéricas. Cuando se tienen varias calificaciones, se suman y se promedian. Pero para datos agrupados se obtienen con la siguiente fórmula. X con una barrita encima es igual y significa promedio o media aritmética, es igual a la sumatoria de frecuencia por la marca de clase sobre la sumatoria de frecuencias. Veamos cómo es en un ejemplo. Aquí dice, la producción de papa en miles de toneladas en diferentes regiones del departamento de Nariño en el primer trimestre del 2020 es el siguiente. Y nos dan una tabla, intervalo aparente de clase, del 14 a 18, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38, 39 a 43, 44 a 48, 49 a 53, 54 a 58, que significa las toneladas que ha producido la región de Nariño. Y al lado, la frecuencia, 2, 5, 7, 10, 9, 4, 3, 2, 1. Lastimosamente ya están realizadas las demás casillas, pero veamos cómo se realizan. Marca de clase X sub J, que es el número que está en medio del intervalo aparente de clase I a C, se lo obtiene, por ejemplo, sumando cualquiera de los intervalos. Sumemos 14 más 18 del primer intervalo y lo dividimos entre 2. 14 más 18, 32, dividido entre 2, nos da 16 y lo ubicamos en la casilla de la marca de clase, donde aparece el 16, es decir, aquí. Si sumamos cualquier otra, sumamos este número con este, por ejemplo, ahí nos daría 72 dividido entre 2 me va a dar 36. Ese resultado lo coloco aquí, así para cada una de las casillas. Sumamos los dos números del intervalo aparente de clase y dividimos entre 2 y nos va a dar la marca de clase. Ahora sí, la fórmula nos dice que debo multiplicar la frecuencia por la marca de clase, F por X sub J. Entonces, en el primer caso, 2 por 16, 32, 5 por 21, 105, y lo voy escribiendo aquí. 7 por 26, 182, 10 por 31, 310, 9 por 36, 324, y así sucesivamente. Cuando ya termino esta columna, lo que hago es sumar. Entonces, al sumar, esta columna aquí me va a dar 1413, aquí, sumando todos estos números. Y con eso ya puedo aplicar la fórmula. Entonces aquí, X con la barrita encima, que significa media o promedio aritmético, es igual a la sumatoria de toda esta columna, que da 1413, dividido entre la sumatoria de frecuencias, que es esta columna que está aquí, nos da 43 la sumatoria, es decir, 1413 dividido entre 43 nos da 32,86. Ahora sí, con eso ya podemos hacer la interpretación o el promedio que nos habían pedido o la media aritmética. Entonces decimos que el promedio, me regreso al ejemplo para poder hacer la interpretación y comienzo diciendo el promedio
de producción de papa en miles de toneladas en diferentes regiones del departamento de Nariño en el primer trimestre del 2020 es de 32,86 toneladas. Y así se calcula la media aritmética. A nosotros por lo general nos entregan el intervalo aparente de clase IAC y la frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la marca de clase y con la marca de clase multiplicamos cada frecuencia con la marca de clase en esta columna y luego sumamos y luego sí aplicamos la fórmula. Veamos la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. Entonces, la mediana, ME, se define como el valor que está por encima del 50% de la muestra y el resto, o sea, el otro 50% está por debajo de este valor. Se obtiene con la siguiente fórmula. Entonces, ME es igual al límite inferior más N medios menos la sumatoria de frecuencia anterior sobre la frecuencia por el ancho del intervalo. Veamos en un ejemplo. Dice aquí el ejemplo. En la siguiente tabla aparece el peso en kilogramos de los estudiantes del grado octavo del Colegio Nuestra Señora de las Lajas. Y aparecen así. Intervalo aparente de clase de 16 a 18 kilos, de 19 a 21 kilos, de 22 a 24 kilos, de 25 a 27 kilos, de 28 a 30 kilos, de 31 a 33 kilos. Y así sucesivamente nos entregan esta tabla. Y la frecuencia quiere decir que dos estudiantes pesan de 16 a 18 kilogramos, que de 19 a 21 kilogramos pesan 6 estudiantes, de 22 a 24 estudiantes pesan 8 estudiantes, con 25 a 27 kilogramos pesan 12 estudiantes. Para calcular entonces la mediana tenemos que identificar las partes de la fórmula. ME, mediana, LI, límite inferior, límite real inferior significa, aquí dice sumatoria de frecuencia y un 1 una comilla significa frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. F, frecuencia de la clase mediana. Y, ancho del intervalo, N, número de datos. Veámoslo con el ejemplo cómo lo obtenemos. Entonces, en la frecuencia acumulada se suman las frecuencias desde arriba hacia abajo. Entonces aquí ya tengo las frecuencias. Coloco al frente el primer valor de la primera frecuencia, que es 2, y voy sumando 2 más 6, 8, 8 más 6, 16, 16 más 12, 28, 28 más 9, 37, 37 más 7, 44, 44 más 6, 50, 50 más 5, 55, y 55 más 3, 58. Obtuvimos ya la frecuencia acumulada ascendente. Ahora encontramos la clase mediana. ¿Y cuál es la clase mediana? Es el intervalo que contiene en la frecuencia acumulada, o sea, en esta frecuencia, el valor de n medios. ¿Y qué es n medios? N es el total de datos, que es 58. Lo dividimos entre 2. 58 entre 2, 29. Este valor de 29 lo voy a buscar en esta tabla de la frecuencia acumulada anterior. Entonces, ¿el 29 está entre 0 y 2? No. ¿Entre 2,1 y 8? No. ¿Entre 8,1 y 16? Tampoco. ¿El 29 está entre 16,1 y 28? Tampoco. De 28,1 a 37, exactamente ahí se encuentra. Después del 28, seguiría el 29 en enteros y se encontraría en esta zona. La marcamos porque con estos datos es lo que vamos a trabajar. Entonces, aquí tenemos que el intervalo aparente de clase es 28, pero necesitamos el intervalo real.
Entonces, lo que hacemos a este 28 se le resta 0,5 y nos queda 27,5, que es el límite real inferior que necesitamos. Sumatoria de frecuencia anterior. La frecuencia donde sumamos nos dio 37, la anterior 28. Esta es la que necesitamos. Frecuencia, la del intervalo, que en este caso es 9. Ancho del intervalo, cuento con los dedos cuánto ha recorrido, 28, 29, 30, 3 números. En cualquier intervalo, por ejemplo en este, 37, 38, 39, 3 números. Es decir, que el ancho del intervalo es 3. N, el total de datos, se lo consigue sumando las frecuencias, que en este caso es 58. Y ahora sí aplico la fórmula, donde dice que la mediana es igual al límite inferior, que es 27,5, más 29, que fue la clase mediana, o n medios, menos la anterior, o la frecuencia acumulada anterior, que es 28, sobre la frecuencia, que es 9, y todo eso por el ancho del intervalo. Comienzo con lo que está dentro del paréntesis, 29 menos 28, 1 sobre 9. Ahora sí multiplico. 3 por un noveno me da 3 por 1, 3 novenos, más 27,5. Simplifico, 1/3 más 27,5. La mediana será igual a 27,5 más 0,33, es decir, que la mediana corresponde a 27,83. Así, numéricamente, esto es muy frío y no dice nada. Entonces, ¿qué es lo que dice la interpretación? Comienzo diciendo el 50% del peso del peso de los estudiantes del grado octavo del Colegio Nuestra Señora de las Lajas se encuentra por encima de 27,83 kilogramos y el otro 50% se encuentra por debajo de este valor. A esto se le llama mediana, el 50% para arriba, el 50% para abajo. Recuerden, siempre se debe buscar el valor de n medios. Esta es la clave, ¿sí? N medios, que vendría a ser el total de datos, 58, dividido entre 2, igual a 29, y lo busco aquí. ¿Dónde está? ¿En qué parte está? Y con esos datos ya puedo trabajar la fórmula. Veamos ahora la última medida de tendencia central, que es la moda. Se define como el puntaje que aparece con mayor frecuencia. Se lo identifica con una X con un sombrerito encima como un techo. Ejemplo, a continuación se presenta el salario diario en miles de pesos durante la primera semana del mes de marzo del año 2020 de los trabajadores de la empresa La Hilacha S.A. Y aquí la tenemos, ¿no? Intervalo aparente de clase. De 20 a 24 salarios diarios hay 3 trabajadores. Significa, con un salario de 20,000 a 24,000 pesos hay 3 trabajadores. Con un salario, porque aquí dice que es en miles, tendría que multiplicarlo esto por 1000. 25,000 a 29,000 pesos se encuentran 5 trabajadores. De 30 a 34,000, 8 trabajadores, y así sucesivamente. La fórmula para encontrar la moda es la siguiente, ¿no? ¿Y qué es la moda? Pues es el puntaje que aparece con mayor frecuencia. Entonces, veamos cómo es la fórmula. Aquí significa la X con el sombrerito, moda, igual al límite real inferior más la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior, sobre triángulo 1, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia
modal anterior. Triángulo 2, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia del intervalo siguiente. Y que es el ancho del intervalo. Veamos cómo se encuentran estos valores. Entonces, primero, en la tabla, identifico en la frecuencia cuál es el valor más alto. Tenemos 3, 5, 8, 13, 9, 7, 4. El valor más alto es 13. Por lo tanto, con estos datos es lo que vamos a trabajar. Con estos datos que aparecen aquí, en azul y verde. La primera parte es identificar el límite inferior. Entonces, al límite inferior, este se llama límite inferior, este se llama límite superior. Al límite inferior de este intervalo, que está remarcado, le resto 0,5. Me va a quedar 34,5. Siempre voy a trabajar con valores reales. Y para convertirlo esto en real, le resto 0,5. Igual en la mediana era, ¿no? Entonces 34,5 el límite inferior. Triángulo 1. ¿Cuál es triángulo 1? Miro la frecuencia más alta menos la frecuencia anterior. 13 menos 8 igual a 5. Triángulo 2. La frecuencia más alta menos la frecuencia siguiente. 13 menos 9 igual a 4. Ahora sí, ¿cuál es el ancho del intervalo? Cojo cualquier intervalo de estos y digo, por ejemplo, 40, 41, en los dedos puedo ir contando, ¿no? 40, 41, 42, 43, 44. ¿Cuántos ha recorrido? 5 números. El 40 cuenta 40, 41, 42, 43, 44. Veamos otro. 25, 26, 27, 28, 29. 5 números. Es decir, el ancho del intervalo es 5. Y ahora sí, aplicamos la fórmula. Aquí dice, entonces, moda es igual. Límite inferior, 34,5. Más, triángulo 1, 5. Sobre, triángulo 1, 5. Más, triángulo 2, 4. Ahora sí, hacemos operaciones. Primero, lo que está dentro del paréntesis. 5 y 5 más 4 me da 9. Ahora sí multiplico esta fracción por el ancho del intervalo. Me va a dar 5 por 5, 25 novenos. Ahora sí cojo la calculadora, divido y me va a dar 2,78. Le sumo más 34,5, que es el límite real inferior, para un total de 37,28, que es la moda. Ojo, se trabaja primero lo que está dentro de los paréntesis, luego se multiplica y por último se suma, o si hubiera que restar, también se restaría. La interpretación sería el salario. Volvemos otra vez a donde está el ejemplo. El salario diario durante la primera semana del mes de marzo del año 2020 en la empresa La Hilacha S.A. que más se repite es 37,280 pesos. De esa forma se obtiene la moda. Ojo, base para calcular la moda es encontrar la frecuencia más alta. Con esos datos se puede trabajar y la fórmula. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.